al destino de este recurso tan importante para los peruanos como es el gas, y especialmente para la macrorregión sur. Las críticas a la política que se está siguiendo de promover la exportación del gas han tenido como uno de sus principales críticos a usted, de manera que no me queda sino dejarlo con el uso de la palabra para manifestar su opinión, qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué es lo que pasa con el Ministerio de Energía y Minas y específicamente con Pedro Sánchez, el ministro. Claro, sí, yo como norma prefiero no referirme nunca a personas, sino a hechos. Y lo que yo observo en el Ministerio de Energía y Minas es una defensa cerrada y a como sea para que marche el proyecto de exportación. O sea, Camisea tuvo una concepción que fue en la época del ingeniero Fujimori. No llegó a firmar los contratos, entonces los contratos quedaron por ser aprobados y por ser firmados, pero ya los contratos estaban determinados cuando llegó el gobierno de transición. En el gobierno de transición a mí me cupo revisar los contratos y firmarlos, porque encontré que tenían lo que razonablemente se podía poner allí. Hubieron algunas cosas que se negociaron a favor del Perú. Luego, las empresas, o una parte de las empresas, porque no son todas, y justo es decir que no es Pluspetrol parte de esto, las empresas que estuvieron en esto quisieron exportar el gas porque las beneficiaba a ellas, pese a que eso perjudicaba al país. Camisea es un proyecto que tiene dos productos, gas y líquidos. El 80% de los ingresos proviene de los líquidos, más quizás. ¿Ya? De tal manera que el gas económicamente es marginal. Con esto lo que le quiero decir es que con las ventajas de precios que encontraron las empresas, largamente habían sacado su inversión solamente con los líquidos. Entonces cabía por lo menos respetar la voluntad del país y el interés del país, que el gas sea para beneficio del país. O sea, ya los líquidos eran para las empresas. Ingeniero Herrera Descalzi, el día de hoy el ministro Pedro Sánchez en el diario La República sostiene que la inversión que se hizo fue de cerca de 4.000 millones de dólares o 5.000 aproximadamente para la ejecución del proyecto de Camisea. Lo dice hoy en el diario La República. Fue mucho menor. ¿Fue mucho menor? Sí, fue mucho menor porque esto no llegó a los 2.000 millones de dólares. Ya. O sea, ahora depende no es exacta, de cómo, entonces, desde claro, el punto de vista de la afirmación. Depende de lo que él esté considerando. Ya. Podría estar considerando la inversión anterior a la explotación de Camisea, que fue la exploración de Camisea. La exploración de Camisea fueron 500 millones de dólares, que los hizo la Shell y los dejó. Prácticamente le regaló al Perú el gas, habiéndole costado 500 le hago millones este de dólares. comentario, discúlpeme ingeniero, porque a tenor de las declaraciones del ministro en la República, podría entenderse que esos 4.000 millones o 5.000 que ahora nos explica usted que no son tantos directamente, podrían de alguna manera justificar, digamos, bajo el pretexto de defender la legalidad de esos contratos, la supuesta tremenda inversión que habrían hecho, digamos, para explotar Camisea y justificar, digamos, el precio barato al que se les está vendiendo y consecuentemente el negocio que hacen para recuperar esa tremenda inversión que hacen. Ese es un poco el mensaje, lo que se ha captado. No es así, porque el gran ingreso de Camisea y de estos contratos no es el gas, son los líquidos. Son los líquidos. Casi como que la filosofía del tema de Camisea es: los líquidos pagan la inversión y atraen al inversionista, y el gas es el que sirve para el desarrollo nacional, porque es lo que se obtiene por el gas es relativamente marginal. O sea, el gas es el producto barato. Yeah. Hoy en día, con el descubrimiento de nuevos métodos de explotación del gas, el precio del gas ha bajado, y esto ya se preveía hace 3 años, y la proyección es que el precio del gas no va a subir mucho en el futuro. En cambio, el precio de los líquidos ha subido muchísimo. Entonces el gas era la energía barata y eso es lo que quería el país. Pero el apetito de uno de los socios que estaba metido en el consorcio Camisea fue, no contento con lo que se llevaban del gas, de que los líquidos llevarse también el gas. Entonces, quizás el ministro Sánchez se ha referido a la inversión del proyecto de llevarse el gas. El proyecto de llevarse el gas son 3.800 millones de dólares. Que eso incluye la construcción de un gasoducto que va en el tramo de sierra, y más la planta de licuefacción, más las facilidades portuarias para embarcar el gas. Pero eso es una inversión que no le interesa al Perú.
O sea, es la inversión con la cual se lleva en el gas barato. Sí, ¿Cuál es el sentido? Mire, cuando uno quiere situarse en el tema económico, tómelo en estos temas. Cuando alguien va a un grifo a echar gasolina, se acostumbra a pagar comprar por galones, pero si uno comprase un barril de gasolina está pagando $150. Igual un barril de petróleo. Y el petróleo en precio internacional está entre 80 y $85. Y el gas lo vamos a exportar a un equivalente de menos de $1 el barril de petróleo. Entonces, hoy en día, ¿a qué nos ha llevado la política energética, en especial de este gobierno, no solamente del anterior? Nos ha llevado a que todos los días importamos 100.000 barriles de petróleo para nuestro propio consumo. Y por ese petróleo pagamos precios internacionales. Además, tiene un sistema de recargas entre los márgenes que le toman y los impuestos que al consumidor le representa pagar 150. Y la energía sustituta, la que podría desplazar al petróleo en el transporte, en la generación eléctrica, y casi no se usa en la industria, la vamos a exportar a menos de $1 el barril. Correcto. Entonces, si yo saco la pérdida diaria que le representa al país, es la diferencia, digamos, entre 85 y $1. Entonces, esto da 84. Pongamos $80 por barril, son $8 millones al día que perdemos en eso. Eso póngalo en un año, sale una cifra como de 2.500, 2.600 millones de dólares por año de pérdida solamente en eso. Y póngale esto pues a lo largo de 20 años, que es este proceso, y vamos a sacar una cifra espectacular de 50.000 millones de dólares. Eso es lo que cuestan estas malas transacciones sobre Camisea. Verdaderamente impresionante lo que estamos escuchando del exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. En las declaraciones que da hoy el ministro Pedro Sánchez, sostiene también el tema legal, la necesidad de que el Perú, dice, respete el marco jurídico, como si se entendiese que es materialmente imposible modificar un contrato. ¿Cuál es la percepción? O sea, yo creo que el marco jurídico hay que respetarlo. O sea, yo siempre he sido partidario de que los compromisos, buenos o malos, se tienen que respetar, pero los compromisos se tienen que respetar entre las dos partes. Uno no puede cambiar un contrato unilateralmente. El contrato tiene que ser negociado entre las partes, y cuando uno negocia las partes tiene elementos para negociar los contratos. O sea, los contratos se modificaron en contra del Perú durante la gestión del presidente Toledo. No creo que él conozca mucho del tema, pero el hecho es que los cambios que hicieron ahí fueron perjudiciales para el Perú, y en realidad creo que las empresas le engañaron al gobierno, le contaron una historia de un cuento de hadas, y a la hora de la realidad fue muy distinta. Para que veamos en qué realidad, en qué mundo estamos, hace 2 días ha sido inaugurada la central térmica de Duke. Yo tuve ocasión de conversar con la empresa año y medio atrás, y me dijeron pues que ya habían comprado los equipos y tenían que seguir en el equipo. Les pregunté cómo han hecho o cómo se han lanzado a comprar equipos sin tener gas. Entonces, lo que menos sospechaban es que podía no haber gas. Entonces, la explicación que me dieron es pues si el ministro del sector, si el presidente de la República... Le corto 1000 disculpas, vamos a unos pequeños cortes comerciales, sí, y regresamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. No se vayan, esto es Hora 8.